Muy buenos días, es un gusto para mí volverlos a encontrarnos, ¿verdad? En este día, deseando se encuentren bien en compañía de su apreciable familia. Hoy nos toca ver un tema que lo he titulado ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Y los textos que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 7, del versículo 21 al versículo 23. Yo le voy a dar lectura y nos dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí nuestro Señor Jesucristo está en el Sermón del Monte, en un discurso, ¿verdad? Y está diciéndoles a esa multitud, a esos falsos profesantes e inclusive a los mismos discípulos, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Entonces, nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo puedo yo asegurarme de no ser como esos falsos profetas a los que Jesús les dijo: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Cómo podemos asegurarnos de no ser esos falsos profesantes para no correr el riesgo, ¿verdad?, de arrojarnos al abismo eterno? Esto es algo aterrador, hermano y amigo, porque aquí vamos nosotros a depender, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios. Entrar por la puerta angosta, ¿verdad?, que nos lleva a esa vida eterna, o bien por la puerta ancha que nos lleva a la perdición. Por eso es importante estar escuchando, analizando la palabra de Dios y cómo está nuestras vidas. Veremos entonces el cimiento sobre los cuales descansan los falsos profesantes. Ellos estaban en su suposición que estaban bien, que lo que estaban haciendo estaba correcto y que eso los iba a llevar a esa vida eterna. Pero el Señor Jesús les dice que no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que se dirige al Señor es su Señor. Cualquiera puede decir que Jesús es el Señor, pero la palabra Señor, ¿verdad?, dentro de la palabra griega, que es kurios, nos dice ahí en la Septuaginta, en esa Biblia, dice que algunas veces vienen para traducirse la palabra griega Adonai, que quiere decir el gobernador, el soberano, el dueño, el legítimo de la creación, el todopoderoso. Entonces, cuando nosotros le llamamos Señor, Señor a Jesús, debemos aceptar lo que implica que Jesús es el Rey soberano de nuestras vidas, el gobernador del universo, el todopoderoso, el dueño legítimo de las cosas y además el maestro por excelencia de nuestras vidas. Cuando los profesantes decían la palabra del Señor, querían decir: Tú eres el Dios todopoderoso, como el Hijo de Dios encarnado. Tú eres nuestro amo, Dios todopoderoso hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que decían. Se puede creer en todo eso, pero se puede ser un falso profesante. O sea, podemos decirlo, declararlo, pero ser un falso profesante. No todo el que declara esa verdad será salvo. Y esta es la advertencia que el Señor nos hace hoy a nosotros, que no solamente es una declaración, es algo más. Por eso el Señor Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Los falsos profesantes creían que Jesús era el Hijo de Dios. También decían que la Biblia es la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Unos irán al infierno con todas sus bases teológicas. Y vayamos a Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice de esta manera: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, sabemos que la Escritura nos está diciendo que los demonios saben que hay un solo Dios y ellos no entrarán en el reino de los cielos a pesar de que creen en Dios, que hay un Dios. Ya no entrarán en el reino de los cielos. Los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos no entrarían en el reino de los cielos. Por lo que podremos decir
que esta base no es suficiente. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De los falsos profetas, ¿verdad?, hay sentimientos, hay emociones, y por eso decían ellos Señor, Señor. Era fácilmente declarar que el Señor era el Señor, pero podrían clamar falsamente. Hay unos que quieren que los vean, ¿verdad?, orando, se exhiben, pero solamente son religiosismos y son tradiciones los que ellos hacen, lo que ellos buscan exhibirse para ser reconocidos a la fama. Entonces, si nosotros no hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces no entraríamos en el reino de los cielos. En el mundo bíblico hebreo, en su trasfondo cultural, cuando se menciona 2 veces el nombre de una persona, indica que hay una relación muy íntima, una relación estrecha. Y vamos a ver un ejemplo de la vida de Abraham. Ahí en Génesis vemos que Dios prueba a Abraham con su hijo Isaac. Y nos dice la Escritura, ahí en Génesis 22, versículos del 1 al 3, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Luego vayamos hasta el versículo 10 de ese mismo capítulo de Génesis, del 10 al 12, y dice la Escritura, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Aquí vemos 2 veces, Dios lo llama Abraham, Abraham, que significa una gran intimidad y estrechez de Dios con Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces aquí vemos que Dios estaba probando la lealtad espiritual extrema de Abraham, tocando la vida física de Isaac. Los cimientos que tenía Abraham estaban puestas en Dios, en sus promesas fieles. Abraham era amigo de Dios. Dios mismo lo muestra como amigo, porque amaba a Dios por sobre todas las cosas, antes que su esposa, antes que su hijo Isaac y antes que nadie. Aquí vemos que estaba cumpliendo el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de Moisés, cuando vio la zarza ardiendo. Y ahí en Éxodo capítulo 3, versículo del 4 al 6 nos dice la Escritura, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Son 2 veces. Dios le habla a Moisés. Esto quiere decir que había una comunicación, una comunión de intimidad de Dios para con Moisés y de Moisés para con Dios. Y sigue diciendo la Escritura, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le dijo a Moisés que se quitara su calzado. Esto es una señal, ¿verdad?, de reverencia en un lugar santo, separado de lo profano porque Dios estaba allí. Entonces Moisés cubrió su rostro, manifestando un temor reverente ante lo divino y poniendo sus cimientos de obedecer lo que Dios le había dicho. Esta repetición de nombres denota entonces proximidad e intimidad. Estos personajes no solo poseían una visión doctrinal adecuada de Cristo como el Hijo de Dios, sino clamaban ser hombres íntimos y fervorosos
que dicen que Cristo es su amigo y el gran yo soy. De igual manera, nosotros tenemos que buscar esa gran intimidad, ¿verdad? Esa estrechez con Dios cuando oramos a Él como un Dios en reverencia a Él, pero también no lejos de nosotros. Sabemos que Dios es altísimo, el Dios altísimo, pero no está lejos de cada uno de nosotros. Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, cuando realmente estamos obedeciendo y poniéndolo a Él en primer lugar antes que nadie. En Mateo 7:22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? El Señor Jesucristo ve hacia el futuro y decía esta advertencia que ocurriría en el día del juicio final, que muchos llegarán engañados pensando en que eran cristianos, simplemente porque se calificaron a sí mismos en base a sus capacidades, a sus dones, a sus ministerios que tenían. Dirán estos hombres: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos hombres no profetizaban en su propio nombre, sino que profetizaban en el nombre de Jesucristo, y aún así eran falsos profesantes. Lo que el Señor nos advierte en este verso es que se puede predicar en un púlpito la palabra de Dios, se puede servir como ujieres en el templo, se puede orar todos los días, se puede visitar a los enfermos, se puede ser un director de alabanza o un músico prolífero, se puede visitar a los huérfanos y a las viudas, también como dar pan al hambriento. Se puede hacer todo esto y no ser cristiano, un verdadero cristiano. Y vamos a ver un ejemplo del profeta Balaam. Tenemos este ejemplo de Balaam que en un momento dado presentó un mensaje correcto delante del pueblo, y sin embargo la Biblia nos dice que era un impío, y la Biblia nos dice que al final de Balaam él mismo se condenó. Balaam, profeta o adivino arameo, sobornó a Balac, rey de Moab, y maldijo al pueblo, quería que maldijera al pueblo de hebreo. O sea, Balac, que era el rey de Moab, ¿verdad?, sobornó a Balaam, profeta, ¿verdad?, para que maldijera al pueblo hebreo. Pero este profeta, Balaam, podía dar una verdadera palabra del Señor, pero aún así llegó a ser un falso profeta. ¿Por qué? Por su actitud y por su estilo de vida. Él verdaderamente, como lo dice la palabra, era un hombre que buscaba la ambición, a la fama, a la fortuna y el prestigio. Por eso fue un hombre impío. Vemos otro ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl gobernó 40 años Israel y fue ungido por el profeta Samuel. Y lo mismo vemos en este caso, ¿verdad?, que siendo un rey, fue un rey impío. Al menos en 2 ocasiones profetizó, ¿verdad? Y aunque haya profetizado esas 2 veces, era un rey impío porque Dios lo desechó. Vayamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una verdad esencial en el Antiguo Testamento. Samuel declaró al rey Saúl que Dios desea obediencia de corazón por encima del sacrificio ritual de animales. En 1 Samuel 15:23 nos dice la Escritura: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl necesitaba darse cuenta de que su verdadera adoración quedaba indicada por su conducta, no por sus sacrificios. Pero demostró ser un idólatra cuyo ídolo era él mismo. La adivinación y la idolatría, pecados dignos de muerte, por cuanto él desechó la palabra de Dios. Y se enuncia aquí un principio universal de que los que rechazan a Dios
continuamente serán un día rechazados por él. Los pecados de Saúl llevaron a que Dios desechara de inmediato a Saúl y a sus descendientes para siempre del trono de Israel. Dirán estos hombres: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Les dirá el Señor Jesucristo: aún así estáis fuera del reino. Ninguna de estas cosas pueden ser presentadas como una prueba de su genuina fe. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Solo por la gracia omnipotente de Dios será suficiente para protegernos aquellos que hemos sido escogidos según el propósito irrevocable de su beneplácito. La seguridad de estos que somos elegidos en medio de tan enorme peligro, la cual queda garantizada, que es imposible que sean engañados porque están en las manos de Dios. ¿Cuántos sanadores divinos no andan por ahí, pero son milagros poderosos, mentirosos? Hermanos, ¿acaso no se encontraba Judas Iscariote entre ese grupo de discípulos y con nuestro Señor Jesús? Sin embargo, vemos que él no entraría en el reino de los cielos, a pesar que estuvo ahí por la traición que hizo a nuestro Señor Jesús. No tuvo un arrepentimiento. En Mateo 7:23 nos dice la Escritura: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y dónde entonces radica el error de estos falsos profesantes? ¿Y dónde se equivocan estos hombres y mujeres que llegaron a este juicio final creyendo que eran lo que no eran? Cristo no les condena por decir esta confesión, sino porque no lo hicieron de corazón. Nadie, ¿verdad?, es un cristiano a menos que no sea un buen cristiano. Ahí en Romanos 10, del 8 al 10, nos dice la Escritura: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en esa palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sin embargo, Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice ahí en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De lo contrario, no importa lo que profesemos con nuestra boca, no importa cuánto lloremos, no importa cuántas veces vengamos a la iglesia, no importa cuántas actividades y cosas realicemos dentro de ella. En Lucas capítulo 6, versículo 46, nos dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De igual manera, si Cristo es nuestro Señor, entonces Él, y no nosotros, es quien debe determinar qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a reaccionar en un momento dado, cómo vamos a invertir nuestro tiempo. Él es el Señor, el dueño, nuestro Señor. En 1 de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, la profesión de fe no basta. Hemos de demostrar con nuestras vidas lo que decimos con nuestros labios. Decir que Cristo es el Señor es reconocer su derecho a mandarnos y a gobernar Él en nuestras propias vidas. ¿Estamos realmente dispuestos a que Cristo mande sobre nosotros? ¿Estamos dispuestos a que Él nos lleve al lugar donde Él quiere llevarnos? En Mateo 7:23 nos dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces les declararé, nunca os conocí. Esta palabra realmente es algo aterradora. ¿Por qué? Porque el Señor no nos está conociendo como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Estos falsos profesantes echan fuera demonios e hicieron milagros. Tal vez estos serán más sorprendidos que nadie, porque a pesar que estuvieron comiendo y bebiendo y creyendo, ¿verdad?, que tenían una intimidad con Dios, no fue así.
El Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra declarar es la palabra usada ahí en Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si no le confesamos haciendo su voluntad, Él declarará que no nos conoce. Y cuando dice nunca os conocí, esa palabra viene y significa de aprobar, de conocer. Estos hombres no fueron conocidos, no fueron aprobados, fueron reprobados, porque a pesar de que ellos confesaban el nombre del Señor y a pesar que hicieron milagros y sacaron demonios y sirvieron a Dios, no fueron aprobados. En 1 Corintios 8:3 nos dice la Escritura: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, siendo conocidos de Dios. O sea, Dios conoce a los que son suyos. Ellos escuchan su voz cuando Él habla. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nos dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto significa, hermanos, que existe una relación de aprobación de parte de Dios para los que son suyos. A ellos sí los conoce, son aprobados. ¿Por qué? Porque dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Dice Cristo a estos falsos profesantes: nunca os conocí. Él nunca aceptó su servicio porque no era de buena voluntad, no era de agradecimiento a Dios, sino solamente era doctrina de hombres. Dice que a estos nunca os conoció, hacedores de maldad. Esto era un rechazo. Ellos rechazaban. Ellos eran rebeldes a los mandamientos de Dios, actuaban y vivían de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Oraban fuera de la autoridad de Cristo, eran religiosos nada más. Y aunque hubieran hecho cosas buenas o buenas obras, pero realmente no se sujetaban a la autoridad de Cristo. En aquel día, Cristo quitará la máscara a todos los que solamente profesan servirle, pero siempre hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quitará el vestido de oveja y expondrá a los lobos. Les hará ver que estaban en el camino ancho y no en el camino angosto. Por eso, en el juicio final, hermanos, dice la Escritura en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es para que nosotros reflexionemos de nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? Dios prueba nuestros corazones, como probó el corazón de Abraham, el corazón de Moisés, pero también probó el corazón de ese rey Saúl, que fue impío, y de ese profeta Balaam. Que Dios guarde nuestros corazones. Vamos a hacer una oración a Dios, que sea la gracia de Dios, la justicia de Dios, que nos ayude para seguir en este camino angosto que Él nos trazó y que es el que lleva a la vida eterna. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti para agradecerte, para bendecirte por tu palabra. Tu palabra es fuerte, nos confronta, pero a la vez nos hace ver, Señor, nuestro caminar. Hay el Espíritu Santo para aquellos que hemos creído en ti y que nos hace cerciorarnos de que somos tus hijos. Pero si hay algo que está, Señor, en contra de tus mandamientos, Señor, si no tenemos una actitud correcta de corazón, ayúdanos a que sea correcta, Señor. Endereza nuestras vidas, endereza, Señor, nuestro camino, por ese camino, por esa puerta angosta, ayúdanos a entrar. Queremos que un día, cuando seamos llamados, entrar, Señor, a ese reino de los cielos y no ir al infierno. Tenemos temor de ti, Señor. Ayúdanos a caminar, a crecer en tu gracia, a crecer, Señor, en tu amor, para obedecerte, porque es mejor obedecerte a ti que los mismos sacrificios que podamos hacer. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta pronto.